Ella me miró directamente a los ojos frente a toda mi familia y me llamó niñero glorificado. No por lo bajo, no de pasada, lo suficientemente alto para que mi madre, mi hermano, mi cuñada y cada persona sentada en esa mesa de acción de gracias escuchara cada sílaba. Y cuando me volví hacia mi esposa, grande, esperando que dijera algo, esperando que corrigiera a su hija, esperando que hiciera la única cosa que se supone que debe hacer una pareja en ese momento, ella dejó su tenedor, me miró y dijo las palabras que terminaron con todo. Ella no es tu hija, Douglas. No la corrijas. Quiero que entiendas algo antes de contarte el resto de esta historia. No soy un hombre que pierde los estribos. 31 años de servicio militar seguidos de una década dirigiendo una firma de consultoría de seguridad privada en Roanoke, Virginia, te enseñan a controlar tus reacciones. Te enseñan que lo más peligroso que puedes hacer en una situación volátil es actuar antes de pensar. Así que sonreí. Levanté mi vaso de agua. Tomé un sorbo y le sonreí a Kiara a través de esa mesa como si acabara de decir lo más interesante del mundo. Y mientras todos los demás se sentaban en un silencio atónito tratando de averiguar qué significaba esa sonrisa, yo ya sabía exactamente lo que iba a pasar después. Mi nombre es Douglas Mercer. Tengo 53 años. Pasé 31 años sirviendo a este país. Desplegado en lugares que la mayoría de la gente no puede encontrar en un mapa, regresé a casa de una pieza y construí algo real con mis propias manos. Dirijo una firma de consultoría de seguridad privada que trabaja con clientes corporativos en toda la región del Atlántico Medio. Tengo una casa en Roanoke, Virginia, a 3 cuadras de donde crecí. No soy un hombre complicado. Creo en el trabajo duro, creo en la lealtad y creo que cuando haces un compromiso con alguien, lo honras. O al menos solía creer que la gente compartía esos valores. Conocí a Rande en una función benéfica para familias de veteranos en Richmond hace unos 2 años y medio. Ella tenía 47 años, trabajaba como administradora de hospital y tenía una presencia que noté inmediatamente. Segura de sí misma, articulada, el tipo de mujer que sabe lo que quiere y no tiene miedo de decirlo. Tenía una hija, Kiara, de 20 años en ese momento, una junior en una universidad en el norte de Virginia estudiando negocios. Rande la había criado sola después de que su primer matrimonio terminara cuando Kiara tenía 8 años. Yo respetaba eso. Cuando Rande y yo empezamos a salir en serio, entré con los ojos abiertos. Ella venía con una hija. Eso era parte del paquete. Yo no tenía hijos propios. Mi primer matrimonio terminó antes de que tuviéramos hijos y en algún punto entre los despliegues y la construcción de mi negocio, la paternidad simplemente nunca había sucedido para mí. Lo que aún no entendía era que la relación de Rande con Kiara no tenía espacio para nadie más. Kiara primero no era solo una prioridad. Era el principio rector de todo lo que Rande hacía y no hacía. Y yo estaba a punto de aprender qué les pasa a cualquiera que olvide esa regla. Nos casamos hace 11 meses en una pequeña ceremonia en Charlottesville. Montañas Blurry de fondo. Mediados de octubre, las hojas acababan de cambiar de color. Mi hermano Wesley y su esposa vinieron de Pensilvania. Mi madre voló desde Florida. Y Kiara permaneció de pie durante toda la ceremonia con los brazos cruzados y una expresión en su rostro como si la obligaran a sentarse en una reunión a la que no había sido invitada. Lo noté. Me dije a mí mismo que eran nervios. Era el cambio. Era una joven viendo a su madre casarse con alguien nuevo. Le di el beneficio de la duda. Ese fue mi primer error. El arreglo era que Kiara continuaría viviendo en el apartamento cerca del campus que Rande había estado pagando. Matrícula completa cubierta. Gastos mensuales de manutención cubiertos. Un auto por el que Rande estaba haciendo pagos. Yo no me quejé. Kiara era la hija de Rande y responsabilidad de Rande. No iba a irrumpir e intentar jugar al padre con una mujer adulta que no lo había pedido. Lo que sí hice fue intentar construir algo, una relación. No porque necesitara que Kiara me amara como a un padre, sino porque estaba casado con su madre y parecía lo decente que hacer. Los primeros meses Kiara simplemente estaba fría. Lo suficientemente educada en la superficie, pero fría. Venía a cenar, respondía preguntas con las palabras mínimas necesarias para calificar como participación y se iba tan pronto como podía. Rande nunca la presionaba, nunca le decía a su hija las cosas que un padre reflexivo podría decir como, es un buen hombre. Dale una oportunidad. Hazlo por mí. Pero yo seguía apareciendo. Cuando el auto de Kiara tuvo un reventón de llanta en la enero del 81 en medio de una tormenta de hielo en febrero, conduje a las 11 de la noche para esperar con ella hasta que llegara la grúa. Cuando mencionó que su laptop se estaba fallando durante la semana de exámenes finales, conduje a Best Buy en Electric Road a la mañana siguiente y la reemplacé. La dejé en el apartamento, sin fanfarria.
Cuando necesitaba una recomendación profesional para una pasantía de verano y estaba luchando porque no tenía conexiones laborales, le escribí una en el membrete de mi firma que genuinamente creo que le ayudó a conseguir el puesto. Ni una sola vez me agradeció de una manera que sugiriera que entendía que algo de eso me costaba. Rande diría, eso fue muy amable, Douglas. Pero nunca una vez presionó a su hija para que lo reconociera. Lo dejé pasar. Te adaptas. Decides que batallas valen la pena pelear. Y entonces llegó Acción de Gracias. Si estás viendo esto y alguna vez has tenido que navegar una familia mezclada, si sabes lo que es intentar amar a personas que no han decidido si lo aceptarán, entonces antes de continuar, quiero que pulses ese botón de suscribirte y dejes un comentario abajo. Dime qué habrías hecho en mi posición porque la historia apenas está comenzando. Y lo que pasó después es algo que aún estoy procesando incluso ahora. Dale like a este video si alguna vez has sonreído cuando lo que realmente querías hacer era lo opuesto. Acción de Gracias en mi casa en Roanoke. Mi madre, Beverly, de 76 años, había volado desde Sarasota específicamente para pasar las vacaciones con nosotros. Mi hermano Wesley y su esposa Patricia condujeron desde Pittsburgh. Quería que fuera bien. Pasé 2 días preparando. Ahumé un pavo usando un método que había aprendido de un sargento de personal en Carolina del Norte que requiere paciencia y produce el mejor ave que jamás comerás. Hice el relleno de pan de maíz de mi madre de una receta que ella me escribió en una tarjeta en 1998. Rande contribuyó con pastel de batata y un guiso de judías verdes. Wesley trajo suficiente vino para derribar a un pequeño regimiento. Kiara llegó a las 3 de la tarde, 90 minutos antes de la cena, con aspecto de haber venido bajo protesta. Estaba vestida bien, nada inapropiado, pero la energía que trajo a través de mi puerta principal era la misma energía que siempre traía, baja y plana y dejando claro que estaba haciendo esto como un favor. Mi madre la saludó cálidamente. Beverly Mercer tiene 76 años con acento sureño y una personalidad como una manta cálida, el tipo de mujer que hace que todos se sientan vistos inmediatamente. Abrazó a Kiara y le preguntó sobre la escuela, sobre su pasantía, sobre qué estaba estudiando. Kiara dio respuestas que eran lo suficientemente educadas, pero eran las mismas respuestas cortas y contenidas que siempre daba, la mínima amabilidad viable. Nos sentamos a cenar alrededor de las 4:30. Todo en la mesa, velas encendidas, el tipo de escena que parece una fotografía de lo que se supone que es una familia. Mi madre dijo la bendición. Wesley sirvió vino. Patricia estaba contando una historia sobre su viaje hacia abajo a través del valle de Shenandoah y lo espectacular que habían sido los colores del final del otoño. Le pregunté a Kiara cómo iba su preparación para los exámenes finales. Pregunté específicamente porque sabía que tenía 2 exámenes difíciles próximos en la primera semana de diciembre, y porque yo había sido quien, 3 meses antes, había conectado silenciosamente con un ex colega mío que ahora enseñaba economía en una universidad en DC y que había accedido a hacer algunas sesiones de tutoría con ella por videollamada. Había organizado eso sin hacer un gran asunto. Kiara me miró a través de la mesa con una expresión que no reconocí al principio porque nunca la había visto dirigida completamente hacia mí antes. Era desprecio, claro y sin ocultar. Está bien, dijo. No es que tú entiendas nada de eso. Eres un consultor de seguridad, no un académico. Hubo un momento de silencio. La mano de mi madre se detuvo sobre el relleno de pan de maíz. Wesley miró a Patricia. Mantuve mi voz completamente nivelada. Tienes razón en que mi background es diferente al tuyo. Solo estaba preguntando cómo va. Kiara se recostó en su silla como si se estuviera preparando para algo. Haces muchas preguntas para alguien que en realidad no es parte de esta familia. Básicamente eres solo el esposo de mamá, como un niñero glorificado que casualmente firmó algunos papeles. La mesa se quedó absolutamente en silencio. Mi hermano Wesley dejó su tenedor. Mi madre miró a Kiara como si nunca hubiera visto algo así en 76 años de vida. Patricia miró su plato. Y yo miré a Rande. Rande estaba mirando a su hija con una expresión que no podía leer completamente. Hubo un destello de algo allí, cierta conciencia de que esto había cruzado una línea. Y entonces, antes de que yo pudiera decir algo más, antes de que Wesley o mi madre pudieran encontrar palabras, Rande se volvió hacia mí. Ella no es tu hija, Douglas, dijo Rande en voz baja. No la corrijas. Y así, el destello desapareció. Tomó su tenedor y volvió a su comida. Me senté con eso durante aproximadamente 3 segundos. En la superficie, viste a un hombre de 53 años levantar su vaso, tomar un sorbo y sonreír. Lo que estaba pasando por debajo era otra cosa. 31 años de disciplina militar significa que aprendes a separar la emoción de la decisión.
Sientes ambas. Simplemente no las dejas chocar en público. La decisión ya se estaba formando con la claridad de un informe de misión. Le sonreí a Kiara. Le sonreí a Rande. Miré a mi madre, cuyos ojos llevaban el dolor que viene de ver a alguien que ama ser humillado por alguien que debería haberlo protegido. Y dije, en la voz más normal que pude producir: Beverly, cuéntale a Wesley sobre ese viaje que hiciste a Savannah la primavera pasada, el de la gira de fantasmas. Y seguimos adelante. Mi madre, Dios la bendiga, siguió mi ejemplo. Empezó a hablar sobre Savannah. Wesley siguió. Patricia siguió. Terminamos la cena. Tomamos postre. Kiara comió rápido y se disculpó poco después, diciendo que tenía que volver al campus. Rande la acompañó a la puerta. Yo limpié la mesa. Después de que Kiara se fue, nadie mencionó lo que había pasado. Wesley me miró una vez cuando Rande estaba en la cocina, una mirada larga que llevaba 35 años de comprensión fraternal. Y yo le di el más pequeño sentimiento que significaba: lo sé. Estoy bien. Déjalo. Mi madre me abrazó para darme las buenas noches y se aferró unos segundos más de lo habitual. Rande y yo nos fuimos a la cama sin discutirlo. Ella se durmió. Yo me quedé en la oscuridad mirando el techo de una casa que era mía, en una ciudad donde había crecido, y pensé en todo lo que acababa de pasar y en todo lo que necesitaba pasar después. La sonrisa no era perdón. La sonrisa era estrategia. Para la mañana, tenía una imagen clara de las próximas 24 horas. La primera llamada que hice fue a las 7:15, mientras Rande aún dormía. Llamé a mi abogado personal, Garrett, un hombre con el que he trabajado en contratos de negocios durante 8 años. Le expliqué la situación y le pedí que aclarara preguntas sobre nuestros arreglos financieros. Teníamos un acuerdo prenupcial. Yo había insistido en él, no por sospecha, sino porque los acuerdos claros previenen desastres. El prenup era específico. Todo lo que yo había traído al matrimonio estaba protegido. Cualquier apoyo financiero que yo hubiera extendido voluntariamente hacia Kiara era mío para dar y mío para retirar. Garrett confirmó lo que ya sabía en menos de 20 minutos. La segunda llamada que hice fue al departamento de facturación de la universidad. El arreglo de matrícula de Kiara era complicado. Rande pagaba la mayor parte. Pero 4 meses después de nuestro matrimonio, yo me había agregado voluntariamente la cuenta y había comenzado a contribuir con una porción significativa de los pagos del semestre porque Rande había estado navegando algunos gastos inesperados en su propio presupuesto y yo había querido ayudar. No había obligación legal. No había acuerdo firmado. Era un esposo ayudando a su esposa a llevar una carga financiera hecho por buena voluntad. Retiré mi autorización de contribución de la cuenta silenciosamente, limpiamente, efectivo inmediatamente. La tercera cosa que hice fue llamar al concesionario que manejaba el financiamiento del auto de Kiara. Varios meses después de matrimonio, cuando el auto de Kiara necesitaba una reparación significativa y Rande estaba considerando si repararlo o reemplazarlo, yo había firmado un nuevo arrendamiento para ayudar a Rande a calificar para mejores términos. Mi nombre estaba en ese contrato. Llamé y pregunté sobre mis opciones como CEO firmante. Me las explicaron claramente. No hice nada irreversible esa mañana. Recopilé información. Hice consultas. Me posicioné. No soy un hombre que actúa por emoción. Soy un hombre que actúa por preparación. A las 8:30, Rande estaba despierta haciendo café en la cocina. Bajé y ella se volvió y me sonrió como si fuera una mañana completamente normal, después de una acción de gracias completamente normal. Me serví café y me senté en la isla de la cocina. Quiero hablar sobre lo que pasó en la cena ayer, dije. La sonrisa se adelgazó ligeramente. Douglas, Kiara solo se está ajustando. Está en una edad difícil y la transición ha sido dura para ella. No quiso decir nada serio con eso. La miré. Me llamó niñero glorificado frente a mi madre, mi hermano y su esposa. Tiene 21 años y todavía está descubriendo esta dinámica familiar. ¿Sabes cómo son los adultos jóvenes? Sé cómo son los adultos jóvenes, Rande. También sé cómo se supone que debe responder la madre de un adulto joven cuando ese adulto joven desrespeta públicamente a su esposo en la mesa de cena de él. La sonrisa había desaparecido ahora. Te dije en la mesa, ella no es tu hija. Tú no la disciplinas. No intenté disciplinarla. Intenté hablarle respetuosamente. Me callaste frente a mi familia. Rande dejó su taza. No voy a dejar que crees conflicto con mi hija. Le prometí antes de que nos casáramos que nada cambiaría entre nosotras. Ella es mi prioridad. Siempre va a ser mi prioridad. La miré por un largo momento.
Pensé en el reventón en la enero del 81 a las 11 de la noche en una tormenta de hielo de febrero. Pensé en la laptop, la carta de recomendación, el tutor, el arrendamiento CEO firmado, las contribuciones a la matrícula, todo dado voluntariamente, libremente, porque creía que estaba invirtiendo en una familia. Entiendo que ella es tu prioridad, dije. Necesito entender dónde caigo yo en ese orden. Eres mi esposo. Eso es diferente. ¿Lo es? Porque desde donde yo estaba sentado anoche, parecía que Kiara podía decirme cualquier cosa que quisiera en mi propia mesa, y tu respuesta fue decirme que me callara. La mandíbula de Rande se tensó. Estás exagerando. Y esa fue la palabra que lo decidió todo para mí. Exagerando. Mi madre había volado desde Sarasota para tener acción de gracias con su hijo y su nueva esposa. Mi hermano y cuñada habían conducido 4 horas desde Pittsburgh. Todos nos habíamos sentado en una mesa que yo había puesto, comiendo comida que yo había preparado en gran parte, y una joven de 21 años me había llamado niñero glorificado frente a todos ellos. Y la respuesta de mi esposa a mi objeción fue que yo estaba exagerando. Terminé mi café. Voy a ir a la oficina por unas horas, dije. Tengo algunas cosas que atender. Las siguientes 48 horas se movieron rápidamente. Quiero ser claro sobre algo porque sé cómo se pueden leer historias como esta. No hice lo que hice después por venganza. Lo hice porque había pasado 11 meses invirtiendo en esta familia con paciencia y buena fe, y había recibido una señal clara de que los términos de esta relación no eran lo que yo había creído que eran. Cuando un arreglo de negocios está mal representado, renegocias. Cuando las personas en las que has invertido demuestran que tu inversión no es valorada, la rediriges. Retiré mis contribuciones financieras de la cuenta de matrícula de Kiara. Inicié el proceso de quitarme del CEO firmado del arrendamiento. Transferí los fondos que había estado dirigiendo hacia los gastos de manutención de Kiara de vuelta a mis propias cuentas, y luego esperé. Rande me llamó a las 2 de la tarde del día después de Acción de Gracias. Estaba en mi oficina en Campbell Avenue revisando reportes de clientes. Respondí en el segundo timbre. Su voz no era la voz calmada y controlada de una administradora de hospital que manejaba a cientos de personas. Su voz estaba en un registro más alto de lo usual y temblaba ligeramente en los bordes. Recibí un aviso de la universidad, dijo. Lo sé. Y del concesionario. Lo sé. Douglas, ¿qué hiciste? Retiré mis contribuciones financieras voluntarias, dije. Las que había estado haciendo sin ningún acuerdo formal por buena voluntad. No puedes hacer eso. ¿Puedo? Hablé con Garrett. Estoy legalmente dentro de mis derechos en todo. El silencio al otro lado de la línea tenía una cualidad que reconocí de años de negociaciones difíciles. Era el silencio de alguien recalculando. Va a perder su colocación de vivienda si la matrícula no se paga para el 1 de diciembre y necesita ese auto. Conduce 40 minutos cada trayecto a su pasantía. Entiendo el impacto, dije. Lo consideré cuidadosamente antes de hacer las llamadas. ¿Entonces esto es un castigo? Estás castigando a mi hija porque dijo algo irreflexivo en la cena. Dejé que eso cayera sin responder por un momento. Rande, dije, quiero que pienses en lo que acabas de decir. Dijiste que dijo algo irreflexivo. Ayer me dijiste que estaba exagerando. Me dijiste que no la corrigiera porque no es mi hija. Te estoy pidiendo que encuentres una posición consistente porque esas 3 cosas no pueden ser todas verdaderas al mismo tiempo. Otro silencio. ¿Qué quieres, Douglas? Su voz estaba más tranquila ahora. Precisa. Quiero que entiendas qué es realmente este matrimonio, dije. Quiero que entiendas que he estado contribuyendo financieramente, emocionalmente y prácticamente a la vida de tu hija durante casi un año, no porque estuviera obligado, sino porque estaba intentando ser un buen compañero para ti y una presencia decente en su vida. Y quiero que entiendas que cuando ella me habló de la manera en que lo hizo en esa mesa, y cuando tú la respaldaste en lugar de abordarlo, me comunicaste algo muy claramente. ¿Qué te comuniqué? Que mi buena voluntad no tiene valor aquí, que puede ser consumida indefinidamente sin reconocimiento ni reciprocidad, que tu hija puede tratarme como elija y tú me dirás que lo acepte. El silencio esta vez fue el más largo. Cuando Rande habló de nuevo, su voz había cambiado. El temblor había desaparecido. Lo que había en su lugar era algo más duro. No voy a permitir que uses el dinero para controlar mi relación con mi hija. No estoy controlando nada, dije. Estoy retirando algo que estaba dando libremente. Puedo hacer eso. Lo estás haciendo para herirla. Lo estoy haciendo porque estoy reevaluando a que estoy dispuesto a contribuir en un hogar donde soy tratado como opcional.
La oí exhalar. Necesito tiempo para resolver las finanzas. Eso es razonable. Y necesito que entiendas que Kiara no va a disculparse contigo. Consideré eso. Entonces cada uno tenemos información muy clara sobre dónde estamos. Quiero detenerme aquí por un momento porque sé que hay personas viendo esto que piensan que fui demasiado lejos. Que piensan que retirar el apoyo financiero de una estudiante universitaria de 21 años, independientemente de lo que dijo, fue desproporcionado. Me he sentado con ese juicio. Lo he dado vueltas. Y aquí es a lo que sigo regresando. Durante 11 meses, había estado silenciosa, consistentemente, generosamente construyendo una vida con esta mujer y extendiendo cuidado hacia su hija. No porque estuviera forzado, no porque alguien me lo pidiera, porque ese es el tipo de hombre que soy. Y en una cena, en un momento sin guardia, la verdad de cómo eso fue recibido había sido expuesta completamente. Kiara me llamó niñero glorificado. Rande me dijo que me callara. Y por la mañana, Rande lo llamó irreflexivo y llamó mi respuesta exagerada. No estaba castigando a Kiara. Estaba respondiendo una pregunta que ella me había estado haciendo de una forma u otra durante 11 meses. Ella había querido saber si yo era opcional. Yo le estaba respondiendo. Las semanas que siguieron fueron difíciles de la manera particular en que un matrimonio bajo tensión silenciosa siempre es difícil. Rande y yo todavía estábamos en la misma casa, todavía técnicamente operando como una unidad. Pero algo había cambiado. Ella estaba trabajando en la reorganización financiera alrededor de la matrícula de Kiara y el auto. Lo resolvió. Quiero darle crédito por eso. Renegoció el arrendamiento a su nombre solo. Tomó responsabilidad completa por el saldo de la matrícula y lo cubrió. Le costó significativamente. Lo manejó. Lo que no hizo fue traer a Rande y a mí juntos para tener una conversación real sobre lo que había pasado y lo que significaba. Hasta la noche en que finalmente vino a mi oficina en casa y cerró la puerta detrás de ella. Levanté la vista de mi escritorio. Se sentó frente a mí en la silla que mantenía allí para llamadas con clientes. La lámpara en el credenza hacía la luz baja y cálida. Nos miramos por un momento con la honestidad que a veces solo encuentras cuando las personas están verdaderamente exhaustas de actuar. Lo manejé mal en la mesa, dijo Rande. No dije nada. Esperé. Fue grosera. Debería haber dicho algo. En cambio lo empeoré. Hizo una pausa. No soy buena criticándola. Sé eso de mí misma. He pasado 21 años asegurándome de que ella estuviera bien, y en algún punto allí perdí la habilidad de presionarla. Dije, lo sé. Entendí eso de ti antes de que nos casáramos, pero no es una excusa. No. Dije, no lo es. Miró sus manos. ¿El dinero, Douglas? Cuando retiraste todo, Kiara me llamó llorando. Pensó que iba a tener que abandonar. Lo sé. Eso fue duro para mí presenciar. Imagino que sí. Miró hacia arriba. ¿Ese era el punto? Hacerla tener miedo. Pensé sobre cómo responder eso con verdad. El punto era hacer que ambas entendieran que lo que contribuyo aquí tiene peso, que cuando lo tratan como automático e irrelevante, hay consecuencias para eso. No soy un electrodoméstico, Rande. No soy infraestructura de fondo. Soy una persona que tomó la decisión de invertir en esta familia. Rande estuvo callada por un largo tiempo. Cuando habló, su voz fue cuidadosa. Ella está dispuesta a hablar contigo. Kiara, me llamó esta tarde. Dijo que quería disculparse. Eso me sorprendió. No lo mostré, pero sí. ¿Dijo por qué? Dijo que mi madre la llamó. Casi sonreí. Beverly Mercer, de 76 años, llamando a una joven de 21 años para tener una conversación tranquila. Solo podía imaginar cómo había ido esa conversación. Mi madre tiene un don para hacer que las personas entiendan cosas sin nunca levantar la voz. ¿Qué le dijo mi madre? La boca de Rande se curvó muy ligeramente. Algo sobre cómo crió a su hijo para que apareciera por las personas y que era una pena que no todos aprendieran a reconocer cuando estaban siendo aparecidos por. Me senté con eso por un momento. Hablaré con ella, dije. Gracias. Pero Rande, necesito que escuches algo claramente. El problema no es solo que Kiara fue grosera. El problema es que he estado invirtiendo en esta familia durante casi un año. Financieramente, prácticamente, cada vez que ese auto se averiaba en una carretera, cada carta de recomendación, cada conexión que hice para ella. Y cuando ella me insultó en la mesa, tu respuesta confirmó lo que había estado sospechando silenciosamente por un tiempo. Que mis contribuciones eran esperadas pero no valoradas. Que podía verter todo y en el momento en que dijera algo al respecto, yo era el problema.
Los ojos de Rande estaban brillantes de una manera que significaba que estaba conteniendo algo. Lo sé, dijo finalmente. Sé que dejé que esa dinámica se desarrollara. Y no sé cómo arreglarlo de la noche a la mañana. No estoy pidiendo de la noche a la mañana, dije. Estoy pidiendo honestidad. ¿De acuerdo? De acuerdo. Kiara vino a la casa un domingo a principios de diciembre. Se sentó en la misma mesa de la cocina donde había ocurrido la cena de acción de gracias. Se veía más joven sin el desprecio en su rostro. Solo una joven de 21 años que había hecho algo que sabía que estaba mal y estaba intentando encontrar el lenguaje para ello. No tuvo un discurso largo. Dijo que había estado sacando su frustración sobre su vida y el matrimonio de su madre desde antes de que tuviera alguna razón para hacerlo. Dijo que sabía que yo no merecía lo que había dicho en acción de gracias. Dijo que lo sentía. La miré por un momento. Acepto eso, dije. Y quiero ser honesto contigo sobre algo. Nunca intenté reemplazar a tu padre ni insertarme como padre. Intenté ser alguien decente con quien tu madre eligió estar. Eso es todo. Pero decente no significa invisible. Y lo que dijiste en esa mesa estaba diseñado para hacerme sentir invisible. Asintió lentamente. Lo sé. Voy a necesitar que establezcamos algo diferente, dije. No una relación forzada, no cenas de domingo donde fingimos, solo respeto básico. Ese es el piso. Sí, dijo, puedo hacer eso. No fue un momento de película. No hubo un avance dramático, ni un abrazo lloroso. Terminó su café. Ella y su madre hablaron en la otra habitación por un rato, y se fue. Pero algo en la temperatura de la casa había cambiado ligeramente. Quiero decirte dónde están las cosas ahora porque esta no es el tipo de historia que se envuelve con un lazo. Rande y yo seguimos casados. Estamos en terapia de pareja, algo que propuse. Ella accedió. Tenemos un terapeuta cerca del centro de Roanoke que ha sido bueno creando espacio donde podemos decir las cosas duras. El trabajo es continuo. Kiara todavía está en la escuela. Rande maneja sus finanzas completamente ahora. Me retiré de cualquier involucramiento financiero en la vida de Kiara, no como castigo ya, sino como claridad. El límite está limpio. Si la relación con Kiara se desarrolla en algo genuino con el tiempo, quizás eso cambie. Pero he terminado de invertir por adelantado de la relación. Mi madre me envió una tarjeta en diciembre con 3 oraciones. Te manejaste con más gracia de la que la mayoría de los hombres podrían haber tenido. Tu padre habría estado orgulloso. Te quiero. La guardé en el cajón de mi escritorio. Wesley llamó unas semanas después de Acción de Gracias. Dijo, he estado intentando averiguar cómo decir esto, así que solo lo voy a decir. Nunca he estado más orgulloso de cómo te manejaste de lo que estuve en esa mesa. Y te he visto bajo fuego real. Lo que nadie te dice sobre estas situaciones es que la parte más dura no es la confrontación. Es el silencio después. Sentado solo con la pregunta de si algo de eso puede convertirse en lo que creíste que sería. No tengo una respuesta limpia todavía. Pasé 31 años aprendiendo que algunas cosas tardan más en construirse de lo planeado. Y que renunciar antes de que la línea de tiempo esté completa es su propio tipo de fracaso. Así que no he renunciado. Pero estoy parado en terreno diferente. Terreno donde conozco el peso de lo que cargo. Terreno donde nadie puede llamar a ese peso opcional sin consecuencias. La mañana después de Acción de Gracias, cuando hice esas llamadas, no estaba destruyendo nada. Estaba respondiendo una pregunta. La pregunta era, ¿sabes lo que tienes aquí? La respuesta que obtuve en esa mesa de cena fue no. Así que me aseguré de que lo descubrieran.